Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia y hoy vamos a hablar de lo que denominé trampas mentales. Llegué aquí por la curiosidad que me da ver que en mi propia vida y en la de muchos procesos que acompaño nos pasa que recurrentemente repetimos patrones y situaciones que no están tan chéveres para nosotros. Entonces dije, pues aquí puede haber algo interesante por estudiar. Y así llegué a lo que vamos a conversar hoy. Como les decía ahorita, es muy común que uno repita patrones a lo largo de su vida. Eh, no sé si se han dado cuenta, pero es normal, por ejemplo, que uno tenga parejas que tienen características similares entre ellas, ¿no? O entre ellos, si son hombres. O a veces tienen características o de nuestro papá o de nuestra mamá. Esto se conoce con el término de compulsión por repetición y yo lo bauticé para nuestro episodio como trampas mentales. A lo que nos vamos a referir es a esa tendencia inconsciente de repetir patrones de comportamiento, de repetir tipos de pensamientos, de repetir respuestas emocionales, eh, incluso o justamente, aun y cuando esos pensamientos, emociones, tipo de relacionamiento, en fin, son negativos o perjudiciales para nosotros. Entonces dije, ¿por qué seguimos repitiendo algo que sabemos que no está chévere? ¿Por qué nos atrapamos como en esta espiral repitiendo una y otra vez características, experiencias y tipos de relacionamiento que no nos van? Y la repetimos es por esa compulsión por repetición, por esas como zancadillas inconscientes que nos hacemos a nosotros mismos y eso se debe a la forma en la que funciona nuestro cerebro. Y estas trampas mentales pueden manifestarse de diversas maneras y yo diría que en casi todas las áreas de nuestra vida. Les pongo un ejemplo. Bueno, hablábamos ahorita en las relaciones, ¿no? Parejas con el mismo tipo de rasgos de personalidad, en pensamientos, como la tendencia uno siempre a pensar en términos de escasez, en respuestas emocionales, la tendencia siempre uno como a paralizarse o evadir. En fin, y uno termina diciendo, es que a mí siempre me pasa lo mismo, es que me encuentro siempre el mismo tipo de personas, o en un trabajo uno encuentra siempre jefes de alguna manera, o siempre encuentra proyectos en los que se aburre, en fin, como que esas repeticiones de escenarios en nuestra vida sale de esa compulsión por repetición, de esa forma en la que funciona nuestro cerebro. Eh, y es muy loco porque es que uno cree, no, pues ya me di cuenta, lo dejo de hacer y no, no es tan fácil, ¿no? Entonces ahí quise indagar por qué nos pasa esto, por qué repetimos cosas aunque seamos nocivas para nosotros. Y estudiando bastante para el episodio encontré que las causas de la compulsión por repetición son muchas y además son complejas, pero en términos generales responden a la forma en la que funciona nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que hace nuestro cerebro? Él recibe información, la acumula, la guarda, la clasifica y luego busca pruebas para comprobarla. No le interesa tanto si es verdad o no, sino quiere comprobar lo que tiene acá. Entonces, nuestro cerebro es un disco duro con mucha capacidad de almacenamiento que lo que quiere es comprobar que lo que tiene aquí adentro es cierto. Entonces, por eso seguimos buscando patrones similares. ¿Qué pasa entonces? Si crecimos en un ambiente con determinadas costumbres y determinadas características, así esas costumbres y características no sean las mejores o no sean positivas o no sean de bienestar, ¿qué hacemos? Tendemos a normalizarlas y a repetirlas. Entonces, ¿qué? Buscamos como seguir comprobando las experiencias que hemos vivido. Por eso repetimos tipos de personas, características, respuestas emocionales o comportamientos. Sin duda también tenemos algunos muy chéveres ahí guardados que buscamos repetir, pero hoy me quiero enfocar en las que nos hacen daño para hacernos conscientes de esas trampas mentales inconscientes que nos mantienen en relaciones y en situaciones que nos hacen daño
y que seguimos repitiendo para entender cómo nosotros mismos, debido a esas trampas mentales, nos mantenemos en ese loop. Porque lo que he comprobado en mí misma y en muchos de los procesos que acompaño es que salir de pensamientos, emociones, comportamientos y relaciones dañinos, tóxicos y difíciles, aunque es posible, no es para nada fácil. No importa la edad, el oficio, cuánto sacó en la prueba, saber o qué dice en su hoja de vida. Salir de una situación perjudicial en términos emocionales para nosotros es muy complejo. Es por eso que creo que empezar a ser conscientes de estas trampas mentales que utilizamos cada uno de nosotros es fundamental, porque sin duda mantenernos en esos patrones negativos nos mantiene exhaustos, nos mantiene confundidos y nos hace más proclives a seguir cayendo en esas espirales oscuras. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque lo que pasa es que nuestra mente, esta herramienta tan poderosa, cuando caen estas formas de comportamiento, terminas jugando en nuestra contra en lugar de jugando a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la mente es una maravillosa empleada, pero es una pésima jefe. Y si está rigiendo o siendo jefe desde esa parte aprendida de patrones del pasado, pues ya sabemos por qué nos pasa lo que nos está pasando. Y quiero ser muy clara en decirles que salir de nuestras trampas mentales no es una simple cuestión de voluntad, ¿no? Es más, creo que pocas cosas en la vida lo son. Es un trabajo arduo y profundo, pero sí, sin duda, reconocer y entender el origen de esas trampas mentales nos va a ayudar mucho a aprender a gestionarlas. Pero sin duda vamos a necesitar ayuda y fundamental que sea de alguien especializado, neutral y en que podamos confiar. ¿Por qué? Porque es que puede que todos nosotros entendamos muchas cosas de manera lógica y racional, ¿no? Uno puede decir, yo entiendo y tengo clarísimo que esta persona es agresiva, o yo entiendo y tengo clarísimo que en esta relación no se me respetan los límites. Yo lo puedo entender con la cabeza, hey, pero es que hasta que uno no interioriza emocionalmente y entiende cómo funciona su cerebro, no puede realmente empezar a gestionar de manera adecuada esas trampas mentales y eso requiere tiempo, conversación, técnicas, expertise, en fin, y no solo la voluntad de querer hacerlo, aunque ese es el primer paso sin duda. Entonces hoy quiero hablar específicamente de las trampas mentales que nos mantienen en relaciones que nos hacen daño. Y habrá algunas cosas que apliquen también para hábitos nocivos, para emociones complejas, pero el foco del episodio va a estar en las relaciones tóxicas o dañinas que seguimos permitiendo y repitiendo en nuestra vida. Paso entonces ahora sí a presentarles las principales trampas mentales que utilizamos en nuestra contra y que nos mantienen repitiendo relaciones y experiencias que nos hacen mucho daño. Eh, la primera es, no, pues la verdad no es tan grave o no es tan malo o no está tan mal. En nuestra mente, esa trampa mental de no es tan grave, no fue tan grave, nos lleva a omitir malos tratos o comportamientos nocivos en el presente. Al hacer una comparación respecto a otros momentos del pasado, principalmente, en que las cosas han estado a veces ni siquiera bien, sino por lo menos tranquilas. Y esa trampa mental de no está tan grave por comparación entre los momentos aparentemente buenos y los momentos malos o dañinos que vivimos, nos mantiene engañados y estancados en aguantar una relación que no funciona y que nos hace daño y en seguir repitiendo situaciones similares en esa relación y en otros aspectos de nuestra vida. Entonces uno empieza como, no, pues la verdad no fue tan grave lo que me dijo, ¿no? No, la verdad no estuvo tan grave.
La verdad es que sí, ahí se portaron pésimo, pero no, pero es que miren que hace 3 años era diferente. Reducir la importancia de un evento o de un comportamiento que se repite, así sea de manera intermitente, es decir, a veces sí, a veces no, al compararla con otro del pasado, del a veces sí o a veces no, es una señal de que estoy cayendo en una trampa mental y que tengo una compulsión por repetición de permitir un comportamiento que no está chévere, comparándolo con otro porque es que de pronto en alguna otra vez sí estuvo bien o no estuvo tan grave. ¿Qué pasa ahí? Pues muy probablemente con esa trampa mental estamos evitando el dolor de aceptar la realidad presente de esa persona o de esa relación entre esa persona y nosotros. Y es duro sobre todo cuando son vínculos muy cercanos a nosotros, pero el tema es que es duro, pero entramos a permitir una relación pasivo-agresiva en la cual empezamos a conformarnos y normalizar y seguir normalizando malos tratos, porque nuestra mente eso es lo que conoce, porque no conoce nada diferente. Ey, y así lo que conozca me hace daño, pues es lo que conozco y ahí está la trampa. Entonces, nos está escondiendo, es como un miedo a aceptar una realidad, un miedo a soltar una relación, un miedo a un cambio, ¿no? Y yo lo entiendo y por eso les digo, necesitamos ayuda, pues porque evidentemente dan miedo, porque estamos acostumbrados al trato, pero que dé miedo y que estemos acostumbrados al trato no quiere decir que esté bien, porque en el fondo nos da más miedo enfrentar a la persona en el momento presente, y eso ya es un indicador, o nos da miedo pensar en perder la relación, pero es por la costumbre y por la repetición aprendida. Ojo, todas las relaciones, todas, nos generan algún tipo de bienestar. Si no fuera así, horror. Pero justificar malos tratos en el presente, malos comportamientos o malos hábitos o agresiones, porque es que no está tan grave o porque pues es que al final no me está matando en este instante, no es más que una trampa mental que responde a esa compulsión por repetición y que al yo mantenerla voy a seguir creando más de lo mismo, es decir, más daño para mí. Yo suelo decir, todo el mundo es querido a veces, pero para mí el a veces no es suficiente, porque el a veces implica que hay unas veces que sí y otras que no, y las que no me afectan y me hacen daño, entonces, hey, trampa mental, cuidado. Segunda trampa mental, no, no es con intención o lo hicieron sin intención y esa no la decimos nosotros muy seguramente porque nos la repitieron mucho. Y como nos la debieron decir desde chiquitos, como de te hago daño, pero no fue con intención, ¿sí? O se disculpan con el no es con intención, creamos la repetición y pensamos que el decir no es con intención se vale, que las cosas así hagan daño, pero sin intención se vale. A mí esta me cuesta, o sea, me da rabia, obvio, porque ningún maltrato debería ser con intención, para mí eso es lo lógico, ¿saben? Evidentemente, nada malo debería ser con intención. Lo que muestra esta trampa mental es que repetimos la justificación al maltrato en decir que que fue sin intención. Y esta se enreda mucho porque viene como pegada con mensajes de, ay, es que lo hacen por mi propio bien, o, ay, pero tú sabes, yo sé que me ama, ¿saben? Una cantidad de palabras manipuladoras sin sustento en actos, porque al final el resultado es, me están haciendo daño. Pero como me acostumbré por repetición a ver, me hacen daño, pero me quieren, pero no pasa nada, la permito. Así que ojo con esta. Soy grosero contigo, pero fue sin intención. No importa la intención, me hiciste daño, no puedes ser grosero conmigo. Pero mi cerebro lo normalizó. Entonces, pilas, trampa mental clásica. Tercera trampa mental y cómo aparece en nuestra mente.
eso es mejor no hacer nada, yo dejo así, es mejor seguir la corriente, es mejor como dejar así. Dejemos que las cosas sigan así porque siempre ha sido así, eso a lo mejor más adelante cambia. Wow, caemos mucho más fácil en este tipo de pensamientos cuando estamos agotados, cansados y confundidos. Y adivinen qué nos deja agotados, cansados y confundidos, pues una relación tóxica, una relación dañina, una relación donde hay agresión y donde hay manipulación. Llegamos a ese nivel como de entrar en un automático en el cual repetimos tanto el maltrato y la repetición que terminamos validando esos comportamientos y nos dejan inmóviles sin querer hacer nada. Esto se debe a que el estado de parálisis es uno de los estados predeterminados de respuesta a nuestro sistema nervioso, junto con el ataque, la huida y la sumisión, cuando percibimos una amenaza. Entonces, que uno diga no quiero hacer nada no es porque es que a uno no le importa o porque está bien o porque es simplemente porque hay tal percepción de amenaza y está tan repetido el comportamiento dentro de nosotros que en cierta manera nos paraliza, nos volvemos inmóviles y queremos dejar así. Y cada uno muy fácil en pensamientos ingenuos como de, ay, esperemos que eso se le va a pasar o algún día todo va a cambiar. Pero la realidad eso no está resolviendo la situación del presente y la situación que nos está haciendo daño y que está perpetuando que nos hagan más daño. Es iluso, después de que se ha repetido muchas veces un comportamiento dañino, pensar que las cosas se van a arreglar solas o que va a llegar un milagro de la nada y va a hacer que el otro cambie, así que pilas con esta. La siguiente trampa mental en la que es muy fácil caer por repetición en nuestra mente es terminar diciendo cosas como, al final yo creo que esto me pasa por mi propio bien. ¡Wow! Y es que cuando normalizamos la agresión, el daño, la crítica o el juicio, terminamos es creyendo en serio que hay algo mal con nosotros mismos. Y como estamos tan afectados en nuestra autoestima por esa compulsión por repetición, porque hay una agresión repetida y constante, terminamos creyendo que quien nos agrede al final nos está corrigiendo o nos está haciendo un favor o nos está ayudando porque nosotros somos muy malos o porque ellos son muy buenos y se preocupan por nosotros. Y esta trampa mental es súper compleja porque nos muestra como cada vez que la embarramos, nos muestra todas las escenas del memorial de agravios de todas las veces en las que nos hemos equivocado en la vida, que sin duda son muchas porque somos humanos. Pero como estamos en la trampa mental, terminamos creyendo que nos merecemos el maltrato y nos merecemos la agresión porque somos malos. Entonces que necesitamos a la persona o al agresor juzgándonos, criticándonos y diciéndonos cosas porque es que necesitamos que alguien nos corrija porque no somos buenos. ¡Wow! Es un aprendizaje pensar así, pensar que algo está mal con nosotros. Se aprendió y se aprendió por una repetición. Ningún ser humano en este planeta nace creyendo que es malo o que merece un maltrato o que merece una agresión. Ninguno. Entonces ahí hay una trampa mental creada por un patrón por repetición de que nos dijeron que estábamos mal o que necesitaban corregirnos o lo que sea. Así que cuidado. Sí, yo no estoy excusándonos. Todos tenemos malos momentos, todos hemos tenido malos comportamientos, todos nos hemos equivocado, sin ninguna duda. Pero de ahí a castigarnos eternamente y creer que nos merecemos la agresión, el maltrato, el juicio, la crítica reiteradamente por habernos equivocado de mucho trecho. Así que mucho cuidado, nada que sea agresivo, ofensivo, humillante, violento o denigrante es por el bien de nada ni de nadie. Siguiente trampa mental. Juro que esta es la última vez. Wow. Cuando se nos activan como los vínculos de trauma, sin importar cuán los tengamos identificados, sin importar cuán decididos estemos a no permitir más el comportamiento,
Va a haber cosas, situaciones detonantes, personas, palabras que nos van a disparar todo y nos van a hacer desboronarnos. Y ahí aparece la trampa mental de decir, esta es la última vez, lo prometo, esto no va a volver a pasar. Ay, ¿cuál es el problema? Como es una compulsión por repetición, como ha pasado tantas veces, genera su propio tipo de interés compuesto. Quiere decir eso? Pues que cada vez se ha creado un poquito más de lo mismo y el nivel de aguante como que incrementa, entonces la verdad es que no para, sino que como el interés compuesto sigue creciendo. Pero la trampa mental nos hace creer que solo dando una nueva oportunidad, una oportunidad más, las cosas van a cambiar, o creer a la promesa de esto no vuelve a pasar. ¿Por qué? Pues porque nos importa el vínculo, porque hay emociones y porque es un comportamiento aprendido y repetido. Entonces ahí volvemos a caer como en ese idealismo de, ay, yo he sabido esperar o tener fe en el otro, o yo sé que va a ser capaz, o él me prometió el cambio, pero la verdad honesta es que solo habrá una última vez cuando nosotros empecemos a hacer un cambio, cuando nosotros empecemos a responder diferente frente a las situaciones y comportamientos que nos hacen daño en nuestras relaciones. Ey, y con todo y eso no es que ya actúe diferente, las cosas cambiaron. Pilas con creer esas fantasías. Me doy cuenta de la agresión o del maltrato, la interiorizo, tomo la decisión de empezar a responder de manera diferente y ahí tengámonos porque viene un camino rocoso y difícil, porque nos van a seguir retando, porque nos vamos a tentar, porque van a pasar mil cosas y va a ser muy difícil. Sanar este tipo de relaciones es un camino muy complejo de recorrer y por eso les digo que buscar ayuda es ideal. Siguiente trampa mental. Yo sé que si le digo lo que siento o les digo lo que siento, va a parar el maltrato o la agresión. ¡Wow! Sí, al final todos sabemos que nos están haciendo daño, así nos queramos hacer los locos o lo que sea. Y llegan momentos en que nos sentimos como iluminados y sentimos la necesidad de hablar, ¿no? Como de decir, es que yo le quiero decir cómo me siento. Lo cual, ojo, ante alguien maduro, sensato, tiene todo el sentido. Pero el tema es que las personas que reiteradamente nos hacen daño no están en ese nivel de madurez y de sensatez de saber recibir la información que les estamos dando. Entonces, buscar hablar o decirles cómo nos sentimos se vuelve más bien es el equivalente a demostrarles el inmenso poder que tienen sobre nosotros. Y eso, contrario a invitarlos a reflexionar, los incentiva a seguirnos tratando mal. ¿Por qué? Porque ven que están logrando su objetivo, que es tener influencia sobre nosotros y nuestro comportamiento. Lo hagan consciente o no, lo hagan con intención o no, como ya hablamos antes. Además, todo lo que les decimos como con ese ánimo de que se responsabilicen y entiendan, de hecho les termina dando es como más municiones sobre lo que nos lastima, sobre lo que nos hace daño y así van a saber cómo hacerlo mejor. Así que cuidado con esa trampa mental de es que si hablamos y si le digo lo que siente lo resuelvo. La siguiente trampa mental es muy compleja y es decir, pero es que son mi familia, o pero es que es mi esposo, o es que es mi hijo, o es mi papá, o lo que sea. Esta trampa mental sí que evidencia la compulsión por repetición de lo que nos han enseñado y dicho mil veces que son los vínculos. Desde esa perspectiva, confrontar a alguien por un maltrato cuando tiene un vínculo cercano a nosotros es el equivalente a traicionarlo. Y eso nos pega durísimo a nosotros. Entonces, cuando uno soporta malos tratos o agresión, cuando hay vínculos de por medio, por lo general, recibe recompensas, aunque no sean directas o conscientes, como muestras de apoyo o lo respaldan a uno en un momento determinado, o le dan regalos, o le dan un trato especial, o lo halagan, qué sé yo. Y entonces se vuelve como una transacción ahí muy loca, inconsciente, que hace que en cierta manera
gracias a que, no sé, nos dan plata, nos dan recursos, nos dan lo que sea, estamos dispuestos a transar el maltrato o la agresión. Ey, pero esa transacción nos está saliendo muy, muy costosa, porque a cambio de recibir, qué sé yo, plata, halagos, soporte, una falsa sensación de grupo, de familia o de tener un vínculo, estamos entregando nuestro bienestar, nuestra libertad y la posibilidad de tener una relación real y sana. Bueno, ahí les dejé varios ejemplos de trampas mentales. Sin duda debe haber muchísimos más, pero creo que con esos les doy una idea de a qué me refiero con cómo nos ponemos trampa y nos hacemos zancadillas nosotros mismos para mantenernos en relaciones y situaciones que nos hacen mucho daño. Entonces ahora más bonito o más o como pasar a la parte de la acción y más proactiva. Ya sé que están ahí, ya sé que solo la intención de salir de la trampa no es suficiente para salir, sin duda es un primer paso. Entonces, ¿qué puedo hacer para ayudarme? Además de ya tener identificada una lista como la que les compartí, ¿cómo paso a ayudarme a gestionar esas trampas mentales o a minimizar el poder de influencia que tienen sobre mí? Hey, aparte de, porque necesito que quien identifique que están fuertes estas trampas mentales, busque ayuda, ¿no? Pero estas son algunas recomendaciones que además de eso nos pueden ir sirviendo y ayudando. Lo primero, conocer nuestros puntos débiles. A todos nosotros hay algo que nos dispara, todos tenemos nuestro talón de Aquiles, todos tenemos nuestra kriptonita. Cualquier persona hecha de carne y hueso, sin importar cuán mentalmente disciplinada y fuerte sea, se ve afectada por algo en la vida. Tener claro qué nos afecta, tener claro qué tipo de interacciones me hacen más proclive a caer en la trampa mental, tener clarísimo como en qué escenarios me siento más vulnerable, me va a ayudar a evitar las trampas mentales y me va a ayudar a prepararme para enfrentarlas. Es cuando me siento solo que soy más proclive de caer, es cuando me siento escaso que me vuelvo más dependiente, no sé, es en las reuniones familiares grandes en donde más me siento como afectado, en fin, tener presentes sus kriptonitas ayuda. Segundo, estar enfocados en nuestras necesidades básicas. Obvio, esto debería ser siempre, pero cuando estamos cayendo en trampas mentales, sí que se vuelve hiper necesario. ¿Por qué? ¿Qué activa mucho más las trampas mentales? Un cuerpo cansado, una mente cansada, ¿no? Como cuando me siento mal conmigo mismo. Entonces, el ejercicio, mover el cuerpo, estar bien hidratado, esa me he dado cuenta yo cómo me afecta que no era consciente la mala hidratación. Estar bien nutridos, haber dormido bien y tener periodos de descanso nos ayuda mucho más a gestionar las trampas mentales en nuestras relaciones difíciles. La siguiente recomendación es bonita y es celebrar nuestros logros por pequeños que sean. Miren, en todos los temas de desarrollo personal, nada es de un día para el otro, nada es como con resultados magníficos de una, nada que ver. Son pequeños pasitos, pero que hay que celebrárnoslos, ¿no? Y es como, que es un pequeño paso? Es, uy, hoy tuve un encuentro con la persona agresiva y logré no responderle en automático ni engancharme de una. Aplausos mil, eso es un logro. Otra forma de medir los pequeños logros es, me di cuenta que fui capaz de salir de la espiral de negatividad y de culpa y de juicio a mí misma en 2 días y no en una semana. ¡Wow! Eso en estos temas es un súper logro. Eh, sí, como siento que estoy siendo capaz de 5 veces que me llaman, en vez de salir corriendo en las 5, hubo una que fui capaz de decir, hey, no, súper logro. Todas esas son victorias y hay que celebrarlas. ¿Por qué? Porque al celebrarlas
nuestro cerebro va reconociendo nueva información de impulsos positivos que va bajando la repetición de la negatividad y nos incentiva a seguir adelante con la repetición de lo que sí está funcionando. La siguiente recomendación, yo la hago en cierta manera siempre en consulta con mis pacientes, de otra manera, y lo que yo hago en consulta les digo es, creemos el kit de respuesta a emergencias ahorita que estamos bien, ¿no? Y que estamos como sanando, abiertos y fuertes, porque es que tratar de responder a una emergencia estando uno en modo emergencia, pues lo hace responder muy mal. Entonces, aquí también me inspiré y me pareció chévere un episodio de la serie de Big Bang Theory. Quienes la vieron, uno de los personajes principales es este personaje, Sheldon Cooper, que es, que es una mente brillante, pero totalmente negado en sus relaciones, pero hizo una cosa muy chévere y es que en un episodio siente que se está enloqueciendo y entonces en el momento que dice, uy, de pronto me voy a enloquecer y la voy a perder, se graba un video para él mismo en el futuro cuando esté loco y dice como cuando esté loco, ve, mírate y el mensaje es, oye, en este momento estás loco, tu mente no es confiable, entonces aquí están las instrucciones de lo que debes hacer. Y me parece maravilloso porque se parece a lo que yo recomiendo en consulta y es saber gestionarnos nuestras crisis, pero desde cuando estamos sanos, tranquilos, abiertos y no cuando estamos en medio de la crisis. Ahí no vamos a tener buenas ideas. Entonces, es una idea fantástica o escribirnos una carta a nosotros para mi querida yo cuando estés en crisis. Esto es lo que hay que hacer. Escríbanse su plan de respuesta a emergencias mientras estén calmados y mientras estén tranquilos. Así durante la crisis, cuando la mente claramente no va a ser confiable por la trampa mental, vamos a saber qué hacer para ayudarnos. Siguiente recomendación, tomar distancia en la forma que se necesite, mental, emocional y si toca, física. Esto no es cuestión de inmadurez, de me bloqueo, lo voy a bloquear y me siento inmaduro o es que no soy capaz. Sí, a veces no somos capaces por un tiempo de responder a algo y eso está ok. La distancia, además de darnos perspectiva, nos mantiene sanos y salvos y eso es lo que necesitamos cuando estamos en una situación de crisis. Entonces se vale tomar distancia, se vale decir no voy, se vale no contestar el teléfono, se vale no engancharse en la pelea o en la discusión y si toca, se vale silenciar a alguien en el celular o dejarlo de seguir, se vale. Soy consciente de que esto es un paso difícil y que no siempre se puede por el tipo de relación. Entonces, en ese caso, simplemente es empezar a tener respuestas diferentes y cambios de comportamiento como si siempre voy a las reuniones familiares, pues voy a empezar a no ir a algunas, o voy a ir a una y solo voy a ir una hora y me voy a parar a ir. En fin, empezar a hacer pasos diferentes que muestren que estoy tomando distancia. Es un proceso, no esperen resolverlo de la noche a la mañana, pues porque no funciona así, pero empezar a dar esos pasos en el camino a nuestro bienestar. Cuenta. Para cerrar, como les dije al principio, salir de relaciones de agresión tóxicas, difíciles o como les quieran poner, no es fácil, no es una cuestión de simple voluntad y no es una cosa de un día para el otro. Es un proceso duro, es un proceso que nos reta, es un proceso en el cual vamos a dudar de nosotros mismos, vamos a cuestionarnos 10.000 veces. Y aquí la clave es recordar siempre es, estoy trabajando en pro de mi bienestar y es que hay una compulsión por repetición que me hace normalizar comportamientos que no están chéveres. Y lamentablemente, como está incrustado, a veces va a hacer falta que se nos rompa el corazón muchas, muchas veces antes de que se cambie el patrón de pensamiento y tengamos los elementos necesarios para poder hacer un cambio. Sin importar lo que pase, yo creo que la clave es saber que vamos a poder salir de nuestras trampas mentales, que es posible transformar relaciones dañinas y que para hacerlo vamos a necesitar tiempo, ayuda y dedicación.
Miren, el lado bonito en medio de lo difícil es que cuando uno empieza a hacer estos cambios, va teniendo evidencias positivas en su salud, en su aspecto físico, en su vitalidad, en todo, que esto es un incentivo más para seguir adelante, así que ánimo. No va a ser un camino ni cómodo, ni fácil, ni rápido. No lo resolveremos lamentablemente con un episodio de podcast, pero estas principales recomendaciones les va a ayudar a dar el primer paso. Les reitero, creo que el acompañamiento de un terapeuta es fundamental, porque uno solo o se da mucho látigo o se permite demasiado. Así que consultar yo creo que siempre, siempre será la mejor idea. Diciéndoles que esto no les va a resolver la situación, pero que sí les va a dar los primeros pasos, me despido esperando de verdad que este episodio les aporte, que los ayude a entender sus trampas mentales y por qué repiten tantas situaciones que no están chéveres, y que esto los lleve a ser el insumo inicial para que empiecen un trabajo en pro de su propio bienestar. Para que sigamos incorporando todo lo del episodio de hoy, fantástico recordar a Gustavo Cerati con la canción Déjà Vu. Ojalá se animen a oírla. Como siempre, si se les ocurre otra, si les sale otra trampa mental, lo que sea, me encantará que me contacten y que me cuenten cómo les fue con el episodio de hoy. Les dejo un abrazo gigante y espero que empiecen a salir, o por lo menos a reconocer y a empezar a gestionar las trampas mentales que les hacen daño. Un abrazo gigante.